Bueno, en esta práctica lo que vamos a hacer es conocer el funcionamiento de esta maqueta, que es una maqueta de Motronic de la marca Elbe, y vamos a conocer cómo se montan los componentes y el funcionamiento básico de este sistema de inyección. La inyección esta corresponde a un vehículo que es un Opel Omega, un 2000 de gasolina. Este componente simula la llave de encendido. Aquí tenemos la entrada de corriente de batería que le va a suministrar una fuente de alimentación, 12 voltios, le da la corriente, damos contacto aquí y ya tenemos alimentación de batería. Y esto de aquí es la llave de contacto como la del vehículo. Contacto 0, primer contacto, y ya 50, motor de arranque. Necesitamos conocer el número de los cables en una instalación eléctrica. Empezamos por este, 30. 30 significa positivo directo de batería. Siguiente cable, los 15. Aquí tenemos un 15. 15 significa positivo de contacto. Es decir, cuando yo doy contacto, la corriente de la batería, el positivo, llega hasta aquí. Si quito contacto, no tengo positivo en el contacto 15. Y siguiente, 31. 31 significa masa. Siguiente cable, 50. 50 es la excitación del motor de arranque. Entonces, cuando yo doy aquí, aquí tendré positivo para excitar el motor de arranque y que el coche arranque. Otro cable muy importante es el 1. El 1 viene identificado para el negativo de bobina. Es el que la unidad de control le dará a la bobina para que ella dé chispa. Ese cable normalmente suele ser de color verde, por eso lo tenemos aquí de color verde, y es identificado con el número 1. Siguiente componente de nuestra maqueta va a ser este componente que simula el volante de inercia. En él tenemos el captador de RPM, un sensor inductivo que le va a decir a la unidad las revoluciones. Por otro lado tenemos un Delco distribuidor. Este, aunque tiene un sensor Hall, no lo necesitamos porque nada más que vamos a usar la función de distribuidor. Él va a ser el encargado de repartir las chispas. Aquí tenemos las bujías y podremos ver el salto de chispa aquí. Cuenta revoluciones y bomba de gasolina. La bomba de gasolina es la encargada de suministrar combustible a los inyectores, a la rampa de inyectores. Una presión comprendida de 2 a 3 bares, la presión en la que trabaja Motronic. Otro componente que tenemos es el caudalímetro. El caudalímetro es el encargado de medir el caudal de aire y a su vez incorpora una NTC para medir la temperatura del aire. La maqueta, moviendo este componente, podremos mover la aleta sonda del caudalímetro que mide el caudal de aire. Aquí tenemos el interruptor de mariposa. Este componente hace de sensor de posición de mariposa, es tipo PLPF, nada más que nos indica ralentí o a fondo. Con esto podemos moverlo y mover el sensor de posición de mariposa. Otro componente que tiene la maqueta es el estabilizador de ralentí, es el encargado de mantener las revoluciones constantes a ralentí. Ahora ya tenemos la unidad de control. La unidad de control está aquí y aquí tenemos todos los pines de la unidad de control. Otro componente es el relé de bomba. Este relé es el encargado de suministrar corriente a la bomba de combustible y también es el encargado de suministrar positivo a la unidad de control. Este último panel nos simula sensor de temperatura motor, sonda lambda, y nosotros podremos manejar y decirle la temperatura que deseamos o el valor de lambda a la unidad de control con el fin de enriquecer o empobrecer la mezcla.
Bien, lo que vamos a hacer ahora es conectar todos los cables que necesita la máquina para poder funcionar y también montar el delco. Vamos a empezar por el delco distribuidor. Delco distribuidor, vemos que tiene un encaje, lo encajamos, nos aseguramos de que la pipa está bien colocada y le metemos la cuña de bloqueo. Apretamos ligeramente con el fin de que no se mueva, ahí queda bien fijado. Vemos la muesca de la tapa y la insertamos. Cerramos y ya estaría montado el delco. Bien, vamos a poner ahora los cables de encendido. Vamos a suponer que este es el 1. Como el delco gira así, nos lo indica la flecha, gira así, pues si este es el 1, lo pongo en la bujía del 1. 3, bujía del 3, 4, bujía del 4 y 2, bujía del 2. Muy bien, ahora nos falta el cable de bobina. Cable de bobina, conectamos a bobina. Y al delco distribuidor. Siguientes cables que vamos a conectar son los 30 y los 15. Vamos a empezar por 30. Lo primero que necesitamos es darle corriente a la máquina. Positivo de nuestra fuente de alimentación a positivo de la máquina. Esto es como si fuera el positivo de nuestra batería. Negativo a negativo. Ya tenemos la batería conectada. Si yo enciendo aquí, tengo que seleccionar el voltaje 12,8, 13 voltios, 12,6, ahí estaría bien. Bien, seguimos. Ahora necesito darle 31 a este panel y a este panel. 31, 31. Vamos a ver si nos llega. 31 y 31. Ya tiene conectados los 3 paneles masa. Ahora positivo. 30 con 30 y 30 aquí. Ya tiene positivo directo de batería. Ahora necesitamos 15. Aquí tengo el 15, que es positivo de contacto, al dar contacto tenemos positivo, y ya tiene 15 este panel. Bien, estos puentes lo que van a hacerle es dar 30 al siguiente panel, 30 al siguiente panel, en este caso 15 al siguiente. Y así están todos conectados para que todo tenga su 31 masa, 15 positivo bajo llave y 30 positivo directo. Damos contacto y encendemos el motor eléctrico para que haga girar o simular el motor de combustión. Muy bien, ahí tenemos ya el motor funcionando. Está girando a revoluciones. Vamos a conectar el cuenta revoluciones aquí para poder ver a las revoluciones que va el motor. Necesitamos un cable largo y el cuenta revoluciones, aparte de necesitar positivos y negativos, necesita una señal de revoluciones. En este caso la coge del negativo de bobina. Ella interpreta que 4 chispas correspondería al ciclo completo del motor, es decir,
2 revoluciones. Pues va contando chispas y así interpreta las revoluciones que tiene que tener. Muy bien, ahora vemos que tiene unas 1500 revoluciones. Si yo subo aquí, voy subiendo las revoluciones del motor, oímos cómo están los inyectores clicando, un ligero clic, 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 y vamos a ver a las chispas. Muy bien, aquí podemos ver las chispas saltando. Vamos a bajar las revoluciones y las chispas disminuyen. Al aumentar las revoluciones, vuelve a subir el número de chispas. Muy bien, el caudalímetro nos va a medir el caudal de aire. Si yo muevo el cursor, estoy abriendo la aleta que lleva el caudalímetro y por el sonido denoto que los inyectores están variando su frecuencia porque están dando más caudal. Este indicador de aquí nos indica la carga, es decir, la relación que hay entre el aire y el combustible. A medida que yo aumente la carga, va subiendo el flotador que tiene, que va detectando el paso del aire. Al cerrar carga, disminuye. Bien. Este componente es la mariposa. En este caso, si yo tengo media mariposa abierta, bastante carga, al aumentar, aumenta. Al disminuir, carga, baja. En el caso de que estemos en fase de retención, por ejemplo, estamos descendiendo, llevamos un cambio puesto, las revoluciones son altas, pero la mariposa está cerrada. Al estar cerrada la mariposa, no pasa aire. Los inyectores han parado, no inyectan, hay corte de inyección por deceleración. Desde que yo abra, vuelvo a acelerar, abro mariposa, aumenta la carga, los inyectores vuelven a inyectar. Ese sería el funcionamiento en la maqueta y también en un vehículo. Bueno, en el manual viene una serie de prácticas que podemos realizar. Vamos a realizar alguna por la maqueta. Vamos a realizar la medición del voltaje que envía el caudalímetro a la unidad de control para conocer la cantidad de aire que pasa. Vamos a poner el tester aquí para poderlo ver. En voltaje, corriente continua, 20 voltios. Negativo. Para ver las señales de los sistemas de inyección siempre es respecto de masa. Por lo tanto, el negativo a masa. Y con el positivo voy a ver las diferentes señales y voltajes que me indican. Por ejemplo, este componente es el caudalímetro. Este de aquí. Lo tenemos, el cableado lo lleva hasta aquí. Esta parte de aquí indica la temperatura del aire. Y esta parte de aquí, el voltaje de carga de aire. Si yo pincho, localizo el cable de señal, que me lo indica el manual, es el pin 7. Vamos a tocar aquí y vamos a ver el voltaje. 0,2 voltios, esto sería muy poco, el coche estaría en muy poco aire. A ralentí lo normal es en torno a 1 voltio, 1,2, eso sería ralentí. Cerramos mariposa, eso es el voltaje suficiente para mantener el ralentí. A medida que yo vaya dando caudal de aire, acelero, abre mariposa, voy dando aire, va subiendo el voltaje, va subiendo, así hasta plena potencia que tiene que alcanzar los 4 voltios. Ahí estaría el motor a plena potencia, máxima caudal de aire. Mariposa abierta del todo. 4 voltios, 4,2, un poquito más,
hasta ahí puede llegar, 4,3 voltios. Normalmente los sensores de los sistemas de inyección van de 1 a 4 voltios. Estos sensores son alimentados con 5 voltios, pero en funcionamiento de 1 a 4. 4,31 voltios es lo que nos está dando el caudalímetro para indicarle a la unidad la cantidad de carga de aire. Vamos a ver ahora con el osciloscopio la señal del sensor de revoluciones. Este sensor lo tenemos aquí, captando las revoluciones y se lo dice a la unidad. Este sensor es fundamental. Sin él el sistema no funciona. Vamos a desactivarlo, a ver qué ocurre. Para. Ya no tenemos ni inyección, ni chispa. Si yo lo conecto, el motor está funcionando, tiene que volver a arrancar. Ahí lo tenemos. Sensor de RPM, como digo, una señal fundamental. Pues vamos a verla en osciloscopio para ver cómo es esa señal. Bien, vamos a conectar las puntas de prueba aquí, me ayudo de estos cables y pinza de cocodrilo. Esta señal del sensor de revoluciones tiene un voltaje de pico a pico en torno a 10 voltios y para verla deberemos configurar el osciloscopio en torno a 2-3 milisegundos. Vamos al osciloscopio y le decimos 10 voltios por división. Empezamos por los voltios. 10 voltios por división y tiempo en torno a 10 milisegundos. 10 milisegundos. Muy bien, ahí la tenemos. Vamos a centrarla un poquito más. Ahí la tenemos centrada. Vamos a ampliarla con el fin de poderla ver mejor. Le decimos 2 voltios por división. Muy bien, ahí tenemos la señal de RPM. Este indicador, esta barra grande que vemos, es el PMS, el volante de inercia. Y esto de aquí es la muesca que lleva para indicar el PMS. Por lo tanto, PMS hasta el siguiente es una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. Muy bien, esta sería la señal de un sensor inductivo de RPM. La señal del estabilizador de ralentí la tenemos aquí. Bien, esto ya es una señal cuadrada de corriente continua, por lo tanto el negativo del osciloscopio lo deberemos conectar a masa, siempre respecto de masa. Y el positivo a la señal que da la unidad de control para activar este estabilizador. Es un estabilizador que trabaja a 5 voltios y tiene una señal cuadrada. Bien, el osciloscopio ya lo tenemos en pantalla y vamos a verla un poquito mejor. La ampliamos, le decimos un poquito más de 5 voltios, 10 voltios, vamos a centrar y vamos a reducirle los tiempos. Ahí se ve bien. Ahí tenemos la señal cuadrada del estabilizador de ralentí. Esta señal, la unidad va a modificar su frecuencia y su duelo. Vamos a verlo. Si yo le digo medida, editar opciones, vamos a ver frecuencia, vamos a ver su duel y vamos a también a pedirle voltaje de pico a pico. Bien, su duel, esta es lo que maneja la unidad de control. Ella va a manejar el ancho del pulso con el fin de dar más aire o menos aire en el estabilizador de ralentí. Cuando yo ponga el motor a ralentí, ahora vamos a bajar revoluciones. La unidad va a empezar a manejar ese duel con el fin de controlar el ralentí
Bien, pues vamos viendo cómo estábamos en un 39% y lo ha subido a un 42% el duel con el fin de controlar al estabilizador de ralentí. Bueno, pues con esto ya hemos explicado el funcionamiento de la maqueta Motronic y hemos visto diferentes señales con osciloscopio o también con el tester que podemos hacer en nuestra maqueta de ELVE respecto de una inyección Motronic.